Hola, soy Evaluna Valdivieso. Hola a todos y todas, mi nombre es Tatiana Baeza y soy dramaturga de Teatro La Crisis. Y yo también soy la directora de Teatro La Crisis y estamos hoy día con ustedes compartiendo nuestro hermoso proyecto Mónica 1984. Hola Evaluna. Hola. Hola Tatiana. Hola. Bienvenidas al canal de YouTube de Somos Tramadol. Les quiero agradecer por el espacio para esta entrevista y quisiera partir preguntándoles lo siguiente. Bueno, Mónica 1984 forma parte de una trilogía, cierra la trilogía, ¿cierto? Muerta por Lesbiana. Y antes de hablar sobre esta última obra, me gustaría que me contaran sobre la primera parte de la trilogía, sobre Las Convocadas, manifiesto de una joven lesbiana en busca de justicia. Quisiera saber cuál es la premisa dramática que utilizaron ahí, tanto desde el punto de vista de la dramaturgia como de la puesta en escena y el argumento de la obra. Bueno, Las Convocadas, la primera obra de esta trilogía, aborda los casos de Nicole Saavedra Bahamondes, María Pía Castro y Susana Sangüesa, que son tres jóvenes lesbianas que fueron asesinadas en la quinta región en Valparaíso. Y a partir un poco de estos casos se ficciona un mundo un poco futurista, sin tiempo, el tiempo no es tan determinado, al menos desde el texto, en el que tres mujeres son citadas anónimamente a una reunión a puerta cerrada en la cual deben debatir qué hacer con un proyecto de ley que se va a aprobar en el Congreso y un poco qué es lo que pueden hacer ellas como para detener esos avances en el contexto también de la ultraderecha y a raíz que van manteniendo esta discusión van entrecruzándose sueños con estas jóvenes asesinadas en la quinta región. Es un poco como el argumento que sostienen Las Convocadas, y ahora el sentido de Las Convocadas yo creo que un poco una obra fragmentaria, narrativa, también a momentos muy dialógica, en la que están vertidos muchos sueños, expectativas y preocupaciones, y yo creo que esa obra es como el primer vomitón como que tuvimos un poco como compañía, en el sentido de que si bien ya teníamos una obra anterior, yo siento que esto fue un vomitón porque fue algo que nos atravesó tan profundamente cuando lo trabajamos, y que también así cuando lo llevamos a un lugar más activista, comenzar a relacionarnos con agrupaciones, con familias, que siento que no había nada que no cabiera dentro de la obra, y por tanto es muchas cosas al mismo tiempo. Siento que eso pasa desde el texto, creo, no sé cómo la Evaluna lo valora a través de la dirección también, pero eso, te doy quizás la pasada para que tú lo abordes. No, estoy muy de acuerdo con lo que dices. Iba a agregar tal vez desde como lo escénico que preguntabas. Yo creo que ahí lo que quisimos explorar un poco fue cómo podíamos hacer una obra que pudiera como combinar el teatro, la música y lo audiovisual. Y esto un poco a la luz de que veníamos de un proceso pandémico que nos hizo como con mayor rudeza acercarnos al audiovisual y a lo sonoro. Entonces el camino de Las Convocadas partió como un radio, bueno, primero como una lectura dramatizada en el GAM, y luego de eso ya vino la pandemia, y ahí ya fue a través de radioteatro, después cápsulas audiovisuales que estrenamos con el Teatro del Puente y en Teatro Hoy, que fueron en dos partes, o sea, una primera parte de cápsulas de 30 minutos y después la segunda parte de 30 minutos que tomaban los monólogos de la obra, los sueños y pesadillas que les pusimos nosotras. Y ya cuando logramos estrenamos la obra completa, que tenía también su parte dialógica, que eran estas tres mujeres que discutían. Entonces eso lo mixturamos con el video, también con música en vivo, que era más bien electrónica, que compuso Aníbal, y con la escenografía también, que demarcamos como con claridad, tal vez como el espacio escénico, el espacio de Las Convocadas, el espacio de la periodista, y el espacio también un poco como fuera de esa escena, que era donde los personajes soñaban, y sus miedos y sus sueños y sus deseos se colaban en estos sueños que cruzaban la obra. Eso fue un poco como el trabajo escénico que hicimos
con las convocadas, y como la premisa tal vez más importante era como buscar distintas formas de ser lesbiana, como buscar distintas maneras de representar el ser lésbico, en este caso como la Universidad de Chile, la Universidad Católica y el Colo-Colo. Y buscamos que... Perdón, porque cada una de estas 3 mujeres que discutía eran reconocidas solamente como por un capucha. equipo de fútbol que ocupaban de capucha, como poleras de equipo y qué sé yo. Entonces, de ahí también. De ahí Sí, también. estoy de acuerdo. Y desde ahí como, claro, se agarra como este lugar opinante de la actriz y también de la dirección de cómo entretejemos este feminismo que nosotros creemos en un feminismo interseccional. Entonces, por tanto, que de todas las clases, de todas las edades, de todos los lugares, es importante construir un espacio de igualdad. Y eso queríamos un poco jugar con las convocadas y también poner en la palestra cómo los derechos sociales de las lesbianas están siendo pasados a llevar a través de leyes que nos ocupan, como la ley Zamudio, por ejemplo, que nunca ha sido aplicada en una lesbiana en Chile. Entonces yo creo que las convocadas también, además de la obra, tuvo en su dirección varios momentos donde se denunciaba, donde agregamos textos de la obra para comentarle a la gente quién era Nicole Saavedra, quién era Susana Sangüesa, quién era María Pía Castro, porque en realidad la gente no sabe quiénes son, la mayoría de la gente no sabe. Claro, las lesbianas sabemos quiénes son porque reconocemos su nombre y lo usamos y la usamos desde la memoria, pero tal vez para la gente común no son reconocidas. Entonces ese trabajo también fue como visibilizar esos nombres, y también el de Ana Cook, el de Mónica Briones. Y en este primer trabajo hubo instancias de mediación que permitieran, por ejemplo, generar conversatorios con el público para justamente abordar lo que tú decías hace un momento, reforzar el activismo y visibilizar lo sucedido. Sí, bueno, con las convocadas pasó algo muy bonito, que comenzamos a trabajar con la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio, que de hecho va a estar hoy día con nosotras acá en un conversatorio por función también, porque nos queremos mucho y no hemos dejado de colaborar en ningún momento. Nosotras nos acercamos un poco a ella a raíz de su trabajo activista que conocíamos, y fuimos muy bienvenidas y muy bien recibidas por ellas. Y de ahí comenzamos a compartir hartas instancias en términos sobre todo de conversatorios post función, tuvimos en distintos lugares. También de espacios de activismo. También, Sí, yo como, perdón, como dando el paso por si quería agregar algo más. No, pero por ejemplo, no sé, cuando estuvimos en Concepción también buscamos tener espacios de conversatorio con agrupaciones de allá o con las personas de los teatros de allá. Entonces, cuando también fuimos moviendo la obra, buscamos cómo generar esas instancias con distintos agentes de distintos territorios, porque también el diagnóstico que hacen las diversidades sexuales son súper distintos dependiendo del territorio. Muy distinto ser no sé, una lesbiana camiona como soy yo acá en Santiago, que lo que es ser en Chihuayante, donde yo nací, donde viví toda mi infancia, o en Quillota, una zona rural, o en Quillota, que es la región de Valparaíso, que tenía la mayor cantidad de lesbocidios, y de ahí un poco como que nace claro, la fuerza de las convocadas de denunciar esos lesbocidios y también de participar en el activismo. Por ejemplo, participamos acá en la inauguración del mural de Mónica Briones, con Isonauta y la Municipalidad de Santiago, también con las compañeras de... Eso debió haber sido hace como unos 3 hace o unos 4 años atrás. Con las compañeras de sobrevivientes de la renta sexy, para solicitar que fuera un espacio de memoria que se cumplió hace poco. Y ahí estuvimos también en Irán 30 y 37, A esa me con la refería, compañía. con la compañía presentando, como tú bien decías, en San Pedro de la Paz, donde ahí nos agrupamos con la Oficina de Diversidad. No, con el Departamento de la Mujer de San Pedro, que también fue hermoso porque en ese departamento, por ejemplo, estaban mucho más participativas personas, mujeres de edad. Entonces creo que eso para nosotros también siempre es interesante, como también poder escuchar esas demandas y necesidades también, y poder como ir aplicándolas al teatro que hacemos, y siempre muy abierta a formar parte del activismo. Y en eso, bueno, en las marchas, toda la obra buscamos que también la obra en sí misma sea un espacio de activismo, pero también más allá de la obra, ocupando los espacios, ocupando nuestras redes sociales. Nosotras generalmente cuando invitamos a alguien a ser parte de la compañía, siempre tratamos de expresarle como esto es un proyecto que no se termina en la obra, ni en la exhibición, ni en el resultado artístico, sino que es un proyecto en el que estamos tratando de construir, y donde la obra, claro, es un pilar fundamental, por supuesto, desde la perspectiva más artística,
pero se ramifica en otras cosas. Exacto. Sí. Y eso nos encanta, porque hace que la obra se transforme en viaje, hicimos las convocadas en la calle. ¿Cómo fue esa experiencia? Hermosa. Yo creo que algo pasaba muy lindo en las convocadas, pues nos hacíamos los monólogos, no lo dialógico. Pero ese ejercicio de estar en pandemia, de como encapsular lo que ya estaba encapsulado en la obra, que era un poco como estos mundos, estos rizomas, ponerlos al servicio de la calle y contar los sueños y las pesadillas, creo que la gente resonaba harto, incluso en la calle, porque había coreografía, habían cuerpos, también el vestuario era un poco de calle, como estos overoles. También como la obra era bien fragmentaria, también permitía como esa Agarrar un sintetización, pedazo, como sí. te agarro una escena y te la muestro y ya es algo que inicia y que deja una reflexión, y cierra y uno termina de entender una idea con esto, solamente con esta escena, más allá de la obra general. Entonces era algo bien bonito eso. ¿Cómo sintieron la recepción del público en la calle mientras presentaban? Súper bien. Bien, yo creo que sí, pero creo que también es una, o sea, no sé, yo ahora lo miro con una perspectiva de que es una obra difícil porque igual es dura en verdad. Por ejemplo, a diferencia de lo que quizás hoy día podemos ver en nuestro trabajo de Mónica, tiene mucha alegría, como Mónica es una obra muy alegre, con harta vida, con harta felicidad y amor. Las Convocadas es una obra de mucho duelo, de mucho luto, de mucha rabia, de mucha pena. Entonces creo que eso está súper impregnado también en la obra y que no sé si será para mejor o para peor, pero creo que también eso a veces a las personas es que es un manifiesto, yo creo que claro, porque en ese sentido el nombre funciona. completo de la obra es Las Convocadas, manifiesto, una joven lesbiana en busca de justicia. Y la obra entonces, funciona un poco también como un manifiesto, entonces los sueños y las pesadillas son también un manifiesto y creo que a pesar de que es duro, creo que lo bonito de los manifiestos es que tienen un poco esa dureza, ¿no? Como de decir, creo que así debería ser la sociedad, creo que así debería funcionar, creo que queríamos lograr estos lugares y creo que en ese sentido los públicos a los que estaba dirigido eran públicos que buscaban bastante similar a nosotros, o sea, espacios de memoria, justicia, visibilización. Sí. Entonces... yo creo que en ese sentido también podía ser muy reparador para las personas poder como decir como, oh, esto también es parte de mi historia, o yo también viví esto y lo veo aquí. Y creo que eso a veces también es importante, tener esos espacios como para abrazarse, validarse. Y por tanto había un sentido de comunidad que era más fuerte probablemente, ¿no? En el momento en que presentaban sí. También la... Yo diría con todos los proyectos, existe harto eso porque algo pasa también de hablar sobre la vida de personas reales que a uno como actor, actriz, director, directora, dramaturgo, dramaturga te sensibiliza. Y hace que la obra, lo que haces, tenga un cariz de mucha importancia, porque estás tratando una historia real, una historia que merece justicia y que por un lado también nosotros trabajamos mucho con tener contacto con los y las familiares, con también en el fondo apoyar a que la obra sea una suma y no una resta para la búsqueda de justicia para las personas que han sufrido en carne el dolor de la pérdida de una persona. Entonces creo que desde ese lugar cada obra tiene a su equipo y su equipo el respeto como y el sentido que tiene cada obra. O sea, creo que cada obra es indispensable en la trilogía porque cada obra habla sobre casos distintos y sobre cómo nosotras observamos esos casos de manera distinta desde nuestra realidad, o sea, desde nuestra lesbiandad, de nuestra juventud, desde nuestra emergencia y desde nuestro contexto. Sí, yo creo que sí, pero también creo que, o sea, que si bien cada obra tiene su público, también creo que pasó algo muy bonito con Las Convocadas, que creo que el teatro chileno también ha cambiado mucho en muy poco tiempo, en el sentido que la representación queer y la representación lésbica parece que ha crecido harto en los últimos 5 años. Digo, como que creo que no ha sido un proceso de tanto tiempo en donde ha crecido, bueno, sobre todo la representación lésbica, que quizás es lo que nosotros más trabajamos. Quizás habían otras historias, otros relatos que venían como surgiendo y creciendo hace más tiempo, pero
pero ahora hay muchas más obras de las que teníamos en el 2019, 2018 cuando se escribió la obra. Y que que en ese bueno. momento podíamos contar 1, 2 obras de teatro chileno que hablaban de la lesbiana y yo creo que hoy día ya podemos contar 30, 40, no sé. Ay, No, yo ya creo no que sé, yo ya exagerando. conozco ya. 30, 10, digamos 30. 10, No, yo creo que más, 10, yo creo que más de 10, a mí. Quizás 10 que nosotros conocemos, pero deben haber muchas personas que hacen teatro lésbico que uno no conoce también. Pero creo que se han abierto más espacios. Creo que obviamente viene a partir de un contexto, el movimiento feminista, el auge, el estallido social, creo que son hartas cosas, pero ahí uno también le gusta creer que uno aporta también un granito en ese proceso. Entonces sí creo que también hay un público muy hambriento de escuchar esta historia. Las de estos lesbianas relatos, de ver esta principalmente, que son muy representación. fieles, Sí. gracias a nuestro público lésbico. Porque bueno, también un chiste que se hace mucho es que las lesbianas nos vemos 3 temporadas de una serie mala solamente por un beso lésbico, y ya yo creo que eso también es un poco así, como que en verdad somos buenos públicos, como que nos vamos a ver, creo que Somos sucede... públicos yo al menos he sentido dentro de la comunidad lésbica como algo muy bonito, me encanta, no sé, el momento de los aplausos, ir a los aplausos y mirar al público y decir, hay mucha gente que no conozco, pero estoy segura que la mitad son lesbianas y eso entrega una alegría muy grande, en verdad. Y es bonito también ver como Sí. esos públicos que, o sea, además de ver a las lesbianas que amamos, ver también entre las lesbianas toda la diversidad, ¿verdad? Como personas, de toda la diversidad, personas hetero, personas gay. Como que una un poco como que, claro, juzga y mira, pero creo que eso también es lindo en nuestras obras porque está dirigido a ambos espacios, o sea, al público general para que pueda empatizar y para que pueda hacer esta lucha también propia, y también para las diversidades para que puedan tener una representación positiva y para que puedan verse en lugares donde puedan cambiar las cosas y donde no son solo víctimas de la sociedad o de lo que nos han impuesto. Y con respecto a la segunda obra, que es parte de la trilogía, cuando se rompa el silencio, entiendo que constó de un proceso de investigación bastante largo en torno a la vida y obra musical de Ana Cook. Entonces quisiera preguntarles en qué aspectos centraron su investigación y qué fueron privilegiando al momento de abordar la trama. Bueno, es difícil para mí de responder. Yo creo que el primer aspecto, o el aspecto que más revisé al menos desde el texto, porque de ahí es un poco donde escribió emanó 2 años sin parar. Sí, no, parando mucho en verdad, me costó mucho escribir esa obra, me costó muchísimo, y de hecho creo que es una obra súper encriptada también, porque al final lo que yo traté de hacer fue escuchar sin parar la discografía de Ana y de repente escuchar en loop una canción durante una semana completa, tratando de decir cómo traduzco esto a una escena, cómo esta canción puede ser una escena. Y al final eso lo que hice, tomé canciones de 3 discos distintos de Ana Cook y traté de hacer como un viaje de lo que yo trataba de traducir de estos códigos musicales a códigos textuales. Entonces si digo, no sé, por ejemplo, esta canción tiene una base melódica, tiene un beat y cada cierto tiempo hay un efecto de no sé qué cuestión, y decía como, dale, ¿cuál va a ser la base melódica un poco como de mi escena? ¿O cuál es la base narrativa? Entonces esta escena se va a tratar de, no sé, de conocer a tu primer amor. ¿Y cuál va a ser el beat para mí? Va a ser como el miedo. Entonces, ¿cómo puedo ir dejando que ese miedo vaya apareciendo entre medio de la escena? Entonces, ya eran cosas que teóricamente suenan maravillosas, pero que en términos prácticos igual era meterse en los mates de los caballos de algo y que creo que, claro, y que quizá en ese momento tampoco tenía tantas las herramientas para hacerlo, entonces terminó deviniendo en un proceso bien largo, pero lo que sí es que para mí era muy importante era poder hacerle un poco de justicia o un poco de memoria a Ana como artista también. Entonces yo siempre digo que en realidad no me interesa como dar a conocer los detalles escabrosos de los crímenes que le suceden a estas jóvenes, porque creo que no me compete, y tampoco, no sé, los detalles así como ultra desconocidos de mí, una pareja que le decía chanchita porque una vez y no sé qué cosa. Como que no me interesa saber ese tipo de cosas, porque creo que también eso es algo que tienen que guardar, que se tiene y que creo que hay algo que hay que resguardar, y que de repente uno le cuesta un poco como artista, porque uno de repente encuentra algo y dice, oye, esto es súper dramático,
me sirve, ¿cachai? Pero creo que aprender a poder como soltarlo y decir, espero que esto como que quede guardado en verdad para la gente que le quiere, que vivió con esta persona este recuerdo. No necesito que lo sepa el mundo tampoco. Creo que dirimir ese tipo de cosas fue algo que aprendí a hacer por sobre todo dentro del proceso de Ana, porque había mucha información también sobre el caso, como había mucha información pública, publicada, había muchos relatos que no sé quién dijo, que no sé qué cosa, entonces también poder saber hasta qué punto abrirse a esa información y en qué momento comenzar a cerrarse, creo que fue un proceso importante. Y eso, pero sí, no, me interesaba mucho poder relevarla como artista y creo que eso es, cuando se rompe el silencio, es un último concierto póstumo, un poco. Volver a tocar todas esas canciones de Anna Cook que fueron silenciadas y que pareciera que la gente no tenía ninguna otra manera de volver a escucharla. Nosotros tratamos un poco de recomponer ese formato de crear música en escena. Y yo creo que es una obra también como que en el texto, bueno, para mí fue súper interesante dirigir esta obra porque la dirigimos juntas y desde aquí empezamos a dirigir juntas ya la trilogía. La convocada la dirigió la Eva Luna, yo estaba ahí como haciendo una asistencia y claro, y cuando se rompa decidimos dirigirla juntas. Y creo que uno de los desafíos más interesantes de la obra era entender cuál era la línea narrativa de algo que era aún más rizomático que las convocadas. Entonces yo creo que nos agarramos un poco esta idea de este concierto póstumo, esta idea de nosotras, Teatro La Crisis, querer hacerle honores un poco a la música que ella hizo, a la música que la gente no ha escuchado, y también un poco el texto de la Tati reflexiona sobre cómo esta música fue silenciada, pero cómo también existe este silencio de parte de los perpetradores del asesinato de Anna Cook. Ese pacto de silencio que hasta el día de hoy se mantiene. Y ese pacto... Y también el silencio como una ausencia, y también entendiendo la importancia del silencio en la música. Entonces, y en la escena. El silencio algo como que transcurre... Y yo creo que esa obra reflexiona un poco más sobre como nuestro rol como artistas, ya que Ana también era artista como nosotras, nuestro rol como artistas haciendo teatro, y el poder del silencio en el teatro, el poder del silencio en la música, el poder del silencio también en el encubrimiento. Y ese mismo silencio, como que el silencio aparece en muchas partes. Y yo creo que la obra también es un poco... y más allá del poder del silencio, el poder de romper ese silencio, de volver a hacer ruido, de que algo se vuelva a escuchar, volver a aparecer. Hacíamos una referencia, perdón, ¿te molesta que te...? No. Ya. Hacíamos una referencia también al final de esa obra, a raíz un poco de una reflexión de ese momento tan incómodo que vivimos todas las personas del teatro cuando termina la función y parece que no se entendió que terminó y uno se queda esperando el aplauso y de repente pareciera que es eterno y que no va a llegar, o peor aún, estar actuando en la mitad de la obra y que alguien se ponga a aplaudir porque pensó que terminó, porque tenía un falso final y no te habías dado cuenta que tenía un falso final. Entonces creo que para nosotros ese sentido del silencio, ese nervio frente al silencio, esa ansiedad, era algo como que nos tuvimos que operar un poquito de los nervios, y que creo que algo que también pasa al final de la obra. De repente estamos en funciones donde se dice el último texto y la gente empieza a aplaudir al tiro, como cosa que se come en ese silencio, y otras veces donde la gente simplemente hace un minuto de silencio y uno se queda un minuto y mirándose y es como veamos quién aplaude primero, quién se mueve primero, y también hay algo muy bonito que pasa en eso. Sí. Y en esta obra quisimos jugar también un poco más con la música también electrónica nuevamente, pero esta vez queríamos que las actrices hicieran lo mismo que hacía Ana. Estuvieran ahí siendo DJ. Y eso también fue un desafío importante para nosotras porque fue un poco, y para las actrices, que fue como ponernos un poco en los zapatos de Ana. En el sentido de como Tati había escrito esta dramaturgia y cómo esta dramaturgia después se volvía escénica y cómo desde lo escénico también se conectaba con la música de Ana y cómo se iban construyendo las capas para que también las capas de la dramaturgia pudieran entrar en las capas de la Ana y en las capas de la actriz. Entonces siento que es una obra súper fúnebre y plástica, fría,
que creo... No plástica en el más sentido, sino que tenemos mucho plástico en escena, Sí. como que nuestra escenografía es de plástico. Es muy plástica. Eso. Y creo que eso también habla como desde otro lugar que miramos, tal vez como la representación léfica. Y creo que eso también es interesante, que se diferencien harto con las convocadas. O sea, hay música electrónica en ambas, Claro. pero se su ejecuta de diferencia- manera distinta. Y en cuando se rompe el silencio es súper minimalista en términos como de la escena, de la escenografía, el vestuario, una obra como un poco de este concierto, pero en un pequeño formato, Tiny. muy tiny desk, claro que decíamos nosotras, Sí, a diferencia de las desk. convocadas, que es una cuestión como gigante, multimedial, donde suceden muchas cosas al mismo tiempo, muy barroca en ese sentido también. Y yo creo que Mónica está como... Es otra cosa también, es otra hija en verdad, Mónica 1984. Y estos elementos que mencionan sobre la segunda obra, en términos de, por ejemplo, la línea narrativa que tú señalabas de la obra, la idea del concierto póstumo y el poder del silencio, ¿cierto? ¿Cómo lo abordaron en la experiencia que tuvieron de residencia en el espacio Checoslovaquia? Porque ya en el fondo ahí la residencia, ¿cierto?, trabaja la segunda obra, enriquece un lenguaje, ¿cierto? Entonces me gustaría conocer qué fue lo que surgió estando en esa experiencia de residencia. Necesitábamos esa residencia con urgencia, no sé, entonces por esa residencia no logramos hacer la obra. Necesitábamos probar la música y los silencios. Sí. Necesitábamos probar las luces, o sea, al final lo que construimos en esa narrativa era una narrativa que estaba guiada principalmente por la música y por la técnica. Perdón. Dale. Nada, que la técnica era muy narrativa dentro de la obra. Como la escenografía de la obra es pura técnica al final. Son tubos LED que las chiquillas mueven y por tanto ellas se preocupan de alumbrarse. Asimismo un poco de... En el fondo también eso va construyendo como la disco, un poco que imaginamos cuando se rompa, que es un poco el lugar donde Ana tocaba su música. Entonces tratamos de hacer un juego narrativo también en cómo la técnica y la música va guiando las distintas escenas de la obra y te hacen entender de maneras muy diversas tu viaje personal con esa obra. Entonces creo que claro, la técnica ahí y la música es fundamental en este viaje. Cómo se prenden las luces, desde qué lugar del escenario, qué pasa con este lugar, como que también construimos porque separamos la obra, como que tratamos de organizar las escenas en crimen, en música o en amor. Y según lo que correspondía a eso, tratábamos de darle unas luces que permitieran guiar el momento donde la obra hablábamos del crimen, en el momento que la obra hablábamos del amor hacia la vida, del amor hacia los amores, y los momentos que hablábamos del amor a la música, sobre el disfrute que tenía la música. Entonces tratamos de guiar como esos lugares. Perdón, y en ese sentido la residencia que tuvimos en Checoslovaquia fue una residencia como fuertemente técnica, entonces... Que así se llamaba la Claro, residencia. así se llama la residencia técnica en Checoslovaquia, pero claro, a nosotros nos cabía que nuestra residencia técnica igual también era muy creativa porque la técnica Era fundamental. Era fundamental, entonces teníamos que probar todo, no podíamos ni siquiera dirigir los gestos aparte o las actuaciones aparte porque necesitamos que mientras me estés diciendo este texto esté apretando no sé qué cosa, pero no te olvides de sujetar la luz porque la tienes que llevar para no sé dónde, entonces fue volver la obra orgánica. Claro, era volverla orgánica, repetir, mapearla, que no se nos enreden tanto los cables. Muy técnico. Sí, muy técnica y muy de ejecutar, como de tener una ejecución muy clara. Y eso fue genial porque nos fuimos dando cuenta de qué problemas teníamos también. Claro. No sé, teníamos estos LED que habíamos comprado con mucho amor, pero que necesitábamos una botonera para hacerlo. Claro, y que nosotros nunca habíamos manejado una botonera y si no es por Checoslovaquia que nos trae su botonera, nos las presta y después nosotros hacemos nuestra propia botonera. Nos dejaron estudiar la botonera así, desarmarla, y después la Tifa, que es la diseñadora de iluminación, fue a comprar los materiales y llegó a su casa y estuvo hasta las tantas de la mañana armando la propia botonera, que la tenemos hasta el día de hoy, que de hecho no funciona perfecto. Sí. Pero fue de mucho aprendizaje en verdad también ese espacio. Y Mónica 1984 constituiría de alguna forma la consolidación de un lenguaje, ¿cierto? Que han venido ustedes trabajando como compañía en términos de
presentar una obra narrativa y fragmentada, con episodios, ¿cierto? Que se transforman en un concierto teatral muy, muy interesante, muy emotivo además. Entonces, quisiera preguntarles cuáles han sido los principales desafíos de ese proceso, cómo lo sienten ustedes a nivel de compañía y desde el punto, y cómo, qué les ha permitido explorar desde el punto de vista de la dramaturgia como de la puesta en escena. Para mí Mónica es claro, nuestra tercera hija de la trilogía, pero es un poco un lugar donde todos, yo creo, y todas nos vemos muy representados y representadas, siento. Yo siento que llegué a un lugar en términos dramatúrgicos muy bonito, aunque la recomendación venga de cerca, pero estoy muy orgullosa en realidad del texto en el que se tradujo esta obra. Me parece que un poco mezcla estas dos investigaciones en las que había estado, una que tiene esta rabia y potencia, y las convocadas que vienen de un lugar un poco más explícito, de denunciar, y por otro lado, cuando se rompe el silencio, que sin perder también esa denuncia es mucho más reflexiva, es mucho más filosófica, si se le quiere decir. Escapa como del drama. En algún aspecto, sí. Que al final son como pensamientos organizados que se interrumpen entre sí constantemente, y creo que Mónica mantiene un poquitito de ambas. Creo que tiene esa filosofía todavía, esa narrativa, esa pregunta sobre la existencia misma, pero alcanza a generar también una narrativa que me parece que también es clara, que es un viaje ameno para el espectador y para la espectadora. Creo que también a los públicos les ha gustado harto, y dentro de eso yo estoy muy feliz porque hay una recepción muy buena de una generación, entiéndase la generación de mi papá, de mi mamá, ¿cachai? Que cuando vieron las otras obras quizás también les gustaron mucho, porque soy su hija, yo creo también, pero generacionalmente también igual había una barrera generacional en el lenguaje que se utilizaba, en los chistes, en las referencias culturales. En cambio, creo que esta obra también tiene una referencia cultural a un imaginario de los 80, que si bien es muy concreto y las personas como que fueron jóvenes en los 80 pueden reconocer, nosotros también lo podemos reconocer en nuestra juventud de no haber vivido en los 80. Entonces, creo que eso genera algo que también es súper bonito, y en donde genera un gran papel la música, que fue dirigida por Aníbal Gutiérrez, que es un seco, que también actúa en escena y lo hace maravilloso. Con la dirección junto con Eva Luna, creo que hay un montón de capas de este equipo que ya se consagra un poco y ya se conoce, y que termina de explotar un poco más libremente en esta obra. Sí, yo también diría que siento que Teatro de la Crisis tiene una gran sed por investigar, por estar en el problema teatral. Y desde ese lugar creo que siempre nos hemos posicionado, creo que incluso Tatiana desde la dramaturgia, en este deseo de escribir de manera distinta, de encontrar una forma propia o personal de poder abordar estos casos. Y yo creo que ahí también los casos hacen que cada obra, como decía, sea en particular. No sé, en el caso de Las Convocadas, su conexión con la zona roja, con Valparaíso, el mar que está ahí, las costas de Valparaíso, lo que lo baña. El Congreso que está en esa región. El Congreso, entonces creo que Las Convocadas también juega un poco a un futurismo que hace que también que los públicos se sintieran también cercanos, porque jugaba un poco con el estallido social, con qué pasaba después del estallido, que para Las Convocadas, bueno, tuvieron varias versiones de obra, porque a medida que iba pasando la constituyente iba cambiando la obra, porque es imposible, la obra hablaba mucho de la realidad que estábamos viviendo, y yo creo que por eso también le fue muy bien a esa obra, o sea, reflexionaba mucho sobre la realidad que vivíamos con el estallido social, pero también la realidad de las lesbianas y la discriminación y la violencia sobre sus cuerpos. Entonces esa investigación como que abordó fuertemente eso, mientras que cuando se rompe el silencio viene con el caso de Ana Cuca, entonces ya viene una investigación que se aborda lo musical y tal vez un poco más a lo post-dramático, en el sentido de que no podemos alcanzar a Ana, no podemos alcanzar su historia, no conocemos, no sabemos lo que dijeron las otras personas, hay como este silencio que no nos permite acercarnos a ella, y eso hace que la obra también creo que
está como que esté como un poco nublada, siento yo. Y eso creo que también es interesante, que nuestro acercamiento a esa obra es como desde el desconocimiento, o desde el que no sabemos, versus las convocadas, que los casos fueron avanzando al punto que el caso de Nicole Saavedra terminó con Víctor Pulgar, con Perpetua. Y eso es fuerte también, que durante una obra cambia tanto la realidad, que no sabemos quién le hizo esto a Nicole, hasta que durante la obra sabemos quién lo hizo. Entonces como que eso también van modelando la obra y van cambiando sus realidades. Y yo creo que con Mónica, y como tú también decías, como los lenguajes de las convocadas y los lenguajes de cuando se rompa tiene este lenguaje muy de la época de los 2000, de los 90, de nosotros, de la época donde nacimos. Versus cuando se rompa, que trabaja un poco más como esta época imaginaria, que tal vez puede llegar a más público. Pero acá, claro, no las convocadas. Y ahora en Mónica, que nos inmiscuimos en los 80, que es un mundo que nosotras no conocemos, y que creo que eso también es bonito de la historia de Mónica, que nos invita a inmiscuirnos en un lugar que no conocemos. Y desde ese lugar Tatiana escribió desde los testigos, y que eso también desde la dirección nos obligó y nos invitó a construir la historia de Mónica desde los pedazos que imaginamos que otras personas pensaron cuando la conocieron. Y creo que eso hace que la obra efectivamente logre ser rizomática, pero al mismo tiempo narrativa, y logre narrarte. Entonces creo que ahí como que se mezclaron ambos lugares, como un poco, como decías tú, como de tirar para afuera y decir lo que necesito decir, pero también de imaginar cómo hubiese sido su vida, o de qué cosa hubiese pasado, que también hace cuando se rompa el silencio. Y también igual en ese sentido Mónica tiene una cuestión que hemos hablado harto, que es decir, si yo como mujer lesbiana hubiese vivido en medio de la dictadura, ¿dónde podrían haber sido esos lugares donde me podría haber sentido libre y feliz y tranquila? Entonces es un poco imaginar nomás, porque no queda otra. Entonces, a partir de esa imaginación se abren esos universos que son estas playas, que bueno, la obra parte dentro de una playa. Y que tiene que ver justamente con con los referentes positivos. Al final tiene que ver con que la obra, cuando tú la veas, también puedas entender que esas diversidades que existieron en ese momento, ya sea cuando se rompa el silencio con Mónica, son diversidades que hicieron de todo para ser felices y para estar en sus espacios y para poder disfrutar su vida. Y que eso fue arrebatado, pero que no nos olvidemos de que fueron personas que vivieron la vida intensamente, felizmente, sin miedo, y que por eso fueron precisamente arrebatadas, porque vivieron su vida sin miedo. Entonces, y yo creo que eso a nosotras también nos inspira a hacer estas obras y a vivir también sin miedo, y a vivir con la fuerza que ellas vivieron, y a hacer obras que también tengan la fuerza de sus propias vidas y de sus propias artes y de lo que marcaron en nuestras vidas también. ¿Qué significado tiene para ustedes estrenar Mónica 1984 en una sala que está ubicada a metros del lugar en el que ella fue asesinada? Para nosotros, igual, en todas las obras nos conectamos mucho con los lugares. Las convocadas, a pesar de que las grabamos acá, grabamos todos los audiovisuales en la región de Valparaíso, con el deseo también de poder entender esa realidad que trae ese territorio. Y ya desde esa obra nos conectábamos con la esquina acá de Irene Morales con Merced. Entonces, para nosotras siempre ha sido un poco significativo el Teatro del Puente como espacio central, que está un poco donde han estado como las luchas de poder tal vez más fuertes de nuestra historia, lo que le sucedió a Mónica, el estallido social. Nos juntamos acá a celebrar el fútbol, nos juntamos acá a celebrar cuando gana el presidente, la presidenta. Entonces sentimos un poco que este lugar también representa el espacio donde volvemos la democracia reflexión, donde nos sentamos a conversar e imaginar un país y a volverlo carne. Pero también es un lugar donde ha sido testigo de las peores atrocidades de nuestro país. O sea, acá hay un poco más allá, lanzaron en el estallido social a una estudiante de 14, 16 años. Entonces creo que este es un espacio que tiene mucha memoria y que carga con cuerpos sin memoria.
y que creo que nosotras buscamos recoger. Sí. Bueno, estoy muy de acuerdo en realidad con lo que dice Maluna. Yo creo que eso es muy significativo en realidad para nosotros poder estar acá, cerrar un poco esta trilogía desde una perspectiva más como curatorial que sea en el mismo teatro, pero también desde esta perspectiva geográfica de poder salir del teatro, llegar al teatro, pasar por la esquina y recordar y decir como dale por esto, uno está haciendo lo que está haciendo, y que creo que también dentro del proceso de creación de la obra es algo que aparece. Bueno, yo que soy oriunda de Concepción, me encanta decirlo, yo que soy oriunda de Concepción no conozco tanto Santiago, entonces también cuando escribo Mónica 1984 y me imagino el Parque Forestal o me imagino estas calles, mis mayores recuerdos que aparecen a la luz soy yo viniendo a Teatro El Puente en realidad. Entonces yo creo que eso también se termina entrecruzando harto, y creo que las personas que vengan a ver la obra en Teatro El Puente se van a poder sentir muy reflejada y vista y representada en esa experiencia. Yo solo quiero decir algo que me tiene muy feliz de este proceso de trilogía, que creo que nos ha permitido investigar como compañía variadas formas de enfrentarnos a la representación lésbica, y que eso creo que nos ha permitido ahora con esta obra Cúlmine de poder poner todos esos deseos en juego. Y creo que esa hambre y esa sed no ha terminado. Creo que ahora, claro, tal vez dimos con un clavito a lo que tal vez para los públicos puede ser una obra un poco más seductora. Pero no dejo de pensar que todas las obras que hemos creado nos han seducido en su forma particular y en su manera única, y que eso, al menos como directora, como creadora, a mí me da muchas más ganas de seguir explorando y de seguir pensando cómo estas realidades pueden crear siempre particularidades en el teatro. Creo que hay muchas historias que no tenemos a la luz, a la vista, que no tenemos a la luz, y que creo que aún tenemos deseo de traer todas esas. Y creo que eso es bacán. Creo que es bacán como no habernos encasillado en una forma de hacer teatro lésbico. Creo que cada obra tiene su forma muy particular de hacer, a pesar de que creo que esta obra sí logra robarse cosas de cada una de las otras obras, y que nosotros lo hacemos intencional, pero creo que... Pero seguirán viniendo. Pero que ese también. recorrido es muy bonito y es muy desafiante y como gustoso, muy seductor. Y yo estoy muy seducida por lo que estamos haciendo. Sí, yo también. Obsesionada. Obsesionada, feliz, y también la vida va pasando y va cambiando, y quizás vamos a tener también nuevas reflexiones de aquí al próximo año, y saldrán nuevos lenguajes y diremos ahora sí que sí, le dimos a justo lo que era la compañía. Y no sé, como puede ser que sea así para siempre también. Se traduce eso en escena, ese entusiasmo y esa energía que ustedes bueno, para ir cerrando, porque creo que ya están... Sí, estamos en la hora. No sé. Quisiera hacerle dos preguntas para ir terminando. Primero, que me expliquen una noción que yo siento que ustedes también han ido trabajando y que la han dicho en entrevistas anteriores, que tiene que ver con el teatro desk, ¿cierto? Y cómo lo definirían, cómo lo definiría cada cual, y de qué manera sienten ustedes que eso se ha ido traduciendo en el aprendizaje, en el crecimiento de una poética que forma parte del trabajo. Sí, yo diría que en la primera obra hicimos algo como tal vez similar a un teatro desk, en el sentido de que estaba la música que se tocaba en vivo, que se vinculaba con lo audiovisual. La música y lo audiovisual estaba sumamente conectada, o sea, cuando sonaba una capa musical había una capa audiovisual, cuando sonaba otra capa musical se agregaba otra capa audiovisual o aparecía otra cosa. O los beats musicales y audiovisuales estaban sincronizados, pero tenemos una persona que está haciendo lo audiovisual en vivo y otra persona que está haciendo la música en vivo y otras personas que están performeando en vivo, entonces todo tenía esa conexión. Sí. Creo que también cuando se rompe el silencio sucede bastante similar, porque viene también esta música que ahora son las artistas las que la tocan, la misma actriz, entonces ahí como que hacemos una avanzada. Entonces de esta obra que teníamos un poco a nuestro director musical ahí tocando en la escena, hacemos una avanzada de ahora que ellas toquen la escena,
que sean ellas quienes la ejecuten y cómo nos va con eso, a ver qué pasa, qué pasa. No sabíamos qué iba a pasar, por eso la residencia en Checoslovaquia fue de vida o muerte. Y en ese quehacer aparece el Tiny Desk, también como este teatro desk, que son estas actrices que ejecutan, que ponen la música, pero que también actúan. Y ahora con Mónica 1984 teníamos otro deseo que fuera teatro concierto. Queríamos tomarnos de como las claves del concierto y ponerlas en un teatro. Entonces ya no queríamos los desk, ya no queríamos los chicos, ya no queríamos los pequeños, queríamos la batería, la guitarra eléctrica, las alfombras, que fuera como un concierto también un poco más pequeño, como banda garage. No era, claro, no es desk, no es un concierto de Lady Gaga ni de Beyoncé, pero sí es una banda garage. Entonces sigue en ese juego de Tiny Desk un poco, como de teatro desk, que a nosotros nos gusta, nos gusta harto como esto entre la ejecución y el hacer, el actuar, el performer que actúa, que ejecuta la música, que canta, que se involucra con lo que hace, que es un poco un malabarista en esto del sentir, de ejecutar, del hacer. ¿Puedo agregar algo a eso? Que yo creo que también igual lo desk viene un poco a esta idea de producir como la producción musical. Entiéndase, ¿no? Cuando uno ve a la actriz en Cuando se rompa el silencio, que creo que es el momento donde lo nombramos propiamente tal, no están solamente como tocando en vivo, pero tampoco están creando, como pensando, craneándola en vivo, sino que están en ese proceso que hay entre medio, que es cuando ya creé un poco la canción y ahora me toca montarla. Para que sea un tema y que después yo la pueda escuchar en Spotify, qué sé yo. Entonces, como ese entremedio es un poco como lo que habita más la obra, que es el momento de la producción musical, de estoy acá sonando con una capa y le meto la otra y estoy aquí y se va armando. Entonces, creo que es el armado lo que nos interesaba. Lo que se nos era como desconocido y seductor, y que creo que a partir de eso también habría lo desk. Ahora yo creo que en Mónica, yo no sé si sería esa la palabra que ocuparía, no, de hecho no la hemos conversado. No, es que yo creo que tiene que ver más con la banda garage, pero creo sí, que en ese sentido igual hay algo desk en eso, en la banda garage, en esto de tocar el instrumento, como que de que esté ahí los instrumentos en vivo y que tú veas ahí todo, así como que tú le ves la gota al artista y lo ves más cerca que nunca. Que al final tiene que ver con es eso, algo más como, íntimo, el concierto íntimo. Concierto de pequeño formato. Exacto, decíamos, el concierto íntimo. Pero yo creo que, claro, yo le podría decir concierto íntimo, pero no sé si es tan pequeño formato. Yo creo que ahí tratamos de hacer una avanzada y por eso nosotros lo nombramos como teatro-concierto. Pero claro, creo que tiene esas similitudes que vienen a este proceso como con las obras que van como creciendo. Y que creo que también tiene que ver con el momento como cronológico, como generacional que estamos retratando. Un poco cuando estamos hablando de los 80 también es inevitable pensar en el rol de la cantata, por ejemplo. Claro. Entonces hay uno, entre otra cosa, esto que implica tocar musicalmente, pero al mismo tiempo te voy haciendo una narración. Entonces yo creo que está también un poco en ese lenguaje político, estético, que tiene que ver como con esta particularidad del mundo que habita Mónica, y que también tiene esta cuestión más rock and rollera, que es la nueva ola, y Cecilia, y también esa magia va apareciendo. Sí, eso le da mucha frescura también al concierto teatral. Y por último quisiera preguntarles qué es para cada una, ¿cierto? Yo me imagino que cada una tiene su propia definición. Una trama, ¿cómo definirían una trama? Tanto desde el punto de vista escénico, desde el punto de vista de la dramaturgia, y qué aspectos privilegian al momento de diseñar una trama, tanto a nivel escénico como a nivel dramático. Bueno, yo hice mi tesis de esto, me encanta la pregunta. Yo más que hablar de trama, hablo un poco del drama, en el sentido aristotélico, ¿verdad? Esta trama que se construye con su inicio, la presentación de sus personajes, que además soy profe, entonces lo explico mucho a los estudiantes, su clímax, el conflicto, la resolución del conflicto y el desenlace. Y al menos nuestra manera, entiendo yo, de ver la trama o ver es construir una manera distinta de entender el drama. Y bueno, yo creo que en este sentido con Teatro La Crisis yo por eso digo que estoy tan sedienta, porque he investigado lo que para mí ha sido la tesis, que es cuáles son los elementos que destruyen al drama.
cuáles son los elementos durante la historia del teatro que han ayudado a destruir esta idea de drama aristotélico. Y nos hemos agarrado, al menos yo como directora, de esas técnicas para hacerlas propias y para poder como un poco desarmar esta manera de contar que tiende a presentarte, no sé, esta única manera de ver la historia, ¿no? Esta única manera como de que es lineal, de que solo tenemos acá y que creo que buscamos siempre construir desde las multiplicidades de las miradas, un poco como everything, everywhere, all at once. Todo en todas partes al mismo tiempo. un poco como esa película que juega como estas posibilidades de todo lo que podemos ser y todas las líneas temporales. Yo creo que nosotras también jugamos, al menos en el teatro, en todas las posibilidades de desarmar la trama. Es como que existe la obra, pero nosotras en verdad lo que queremos es evadir la trama de manera constante, salirnos de ella. Y creo que ese proceso sí ha ido en crecida. Creo que con las convocadas evitar la trama fue un poco más, no sé si vergonzoso, yo lo intenté con mucho, pero creo que tuve que seleccionar de forma muy clara los momentos donde evitábamos la trama y donde intencionalmente decíamos acá hacemos otra cosa para que perdamos la trama, versus ya cuando se rompa, que era como perdamos la trama totalmente y perdámonos y que no haya principio y no haya fin. Y acá ya con Mónica, o sea, que hayan 5 tramas, por favor, y que todas esas tramas puedan contar la trama principal, y que sea narrativo para que esa trama también sea puesta en duda. Nunca se actúa la trama tampoco, muy pocas veces, se imagina, y eso provoca que el espectador o la espectadora cree su propia ficción de trama, lo que lo vuelve, encuentro yo, sumamente entretenido. Yo creo que la trama o el trabajo de trama propiamente tal dentro de mi obra es súper menos Mateo de lo que me gustaría que fuera, como en el sentido de que creo que la Guata hace un trabajo súper grande cuando uno comienza en un proyecto. Creo que la organización intelectual como generalmente viene después. Entonces siempre hay algo que uno revisa, piensa y le conmueve, y eso es lo que primero comienza a aparecer, y a raíz de esto que me conmueve, uno comienza a preguntarse ¿por qué esto me conmueve tanto? ¿Por qué me pasan cosas? ¿Por qué esto me da pena? ¿Por qué esto me da rabia? ¿Por qué esto me da felicidad? Y a raíz de esos por qué uno puede ir abriendo otra cosa, y si a esa otra cosa le seguimos preguntando por qué, viene una tercera escena. Entonces creo que a partir de eso uno va como armando un primer pequeño monstruito de puros intereses, y que con estos intereses luego generalmente lo que yo hago es pasarlo por un mapa conceptual y decir, y ponerme un poco como a ordenar esta idea y decir como, dale, ¿y de qué me está hablando todo esto? Como hacia qué lugar, qué es lo que quiero apuntar, y ahí comenzar a ver como quizá en este momento estoy hablando, por ejemplo, para esta obra, estoy hablando de Mónica Briones, pero Mónica Briones no habla. Dale, y en este otro momento también estoy hablando de ella, pero ella tampoco habla. En este momento también. Entonces quizás parece que me interesa la figura de Mónica, pero no por ella, sino por la repercusión que tiene su historia en mi vida. No sé cómo explicarlo un poco. Porque ella es inalcanzable para mí. Ya no conversé con la Mónica. Entonces, a raíz un poco de eso, yo digo como, dale, me interesa la perspectiva del testigo, lo voy a poner desde ahí. Ahora, ¿le abrimos un poquitito a Mónica para imaginar cosas? Sí, lo hacemos. En momentos breves, hasta cierto lugar, y después lo volvemos a cerrar, que son imaginarios que siempre también están muy en ese contexto también de ficción, pero así como trama propiamente tal, no sabría definirla, a eso me refiero, pero traté de explicar un poco cómo es mi proceso artístico como para enfrentarme a la pregunta de la trama. No sé si lo Igual respondo. conversamos harto con la Tati también, como mientras está en proceso de escritura, ella me va comentando lo que va escribiendo. Pero sí, hace sentido que me cae la guata un poco también, porque la escritura también es, a diferencia de la dirección, creo que es un espacio también de pérdida intencional, ¿no? Como que uno es necesario que se pierda en ese devenir, que la dirección necesita su espacio de pérdida, pero también su espacio de te me ordenas, qué cosas vas a hacer. Sí, pero también, bueno, claro,
sobre la pérdida, yo creo que escribir es perder 8 obras por cada obra que sale. Exacto. Tirar a la basura millones de obras. Y eso es algo que, por ejemplo, acá a la Baluna igual de repente le frustra un poco. Yo le digo, como le presento una escena y la probamos y la Baluna me dice, funciona. Y le digo, no, se va. Esta escena no queda, la voy a sacar, voy a hacer una escena distinta que me va a hablar un poquitito de lo mismo, que me sirve narrativamente para la misma excusa, pero va a ser distinta. Y la Baluna, no, pero ¿cómo? Si esta escena funciona. Y yo, no, mi Baluna no funciona. Entonces, también ahí, bueno, uno tiene las discusiones artísticas que también son muy maravillosas y que son parte, yo creo que de los gajes de trabajar juntos, que es cuando uno puede como enfrentar también esa idea. Pero sí, harta pérdida, tenés razón. Y para finalizar, yo sé que están apuradas, que tienen tan cortas de tiempo, solo conocer algún proyecto próximo que estén trabajando, lo que se pueda comentar para darlo a conocer. La verdad es que yo y las dos somos bien imaginativas. Tenemos como 5 proyectos en la cabeza. Siempre tenemos como carpetas de Google Drive, de cosas. De repente aparece un documento y uno dice, parece que está comenzando, pero... Y en realidad pensamos muchas cosas, pero las vamos ejecutando a medida de que sentimos que la realidad nos pide que sea ejecutada. Entonces, tenemos muchas ideas locas de distintas cosas, pero a medida de que sentimos que la realidad nos pide, les vamos abriendo espacio. Pero somos muy imaginativas. Realmente tenemos es que hay muchas cosas de las que hablar, siento yo, y en especial cuando uno habla de la realidad, yo creo que uno en la realidad creo que todo es muy interesante, entonces creo que es difícil escoger, entonces creo que uno tiene que robarse toda la idea y guardarla en un baúl, y a medida de que como que la historia va pasando, empieza a resonar cosas como decir, oye, este es el momento de esta. Justo tengo esta hora bajo la manga, sí. Claro. Pero sí, yo creo que a mí me pasa que podría hablar de lo mismo. Sí. Siempre, como que podría escribir 20.000 obras sobre el mar y ser lesbiana y reflexiones sobre la muerte y la vida, como que no. Y podrían ser todas distintas. Y podrían ser todas muy distintas. Y claro, esta es una trilogía y lo entiendo y voy a tratar de respetarlo en la medida de lo posible, pero es más allá, no sé, a mí algo que me atraviesa, ¿no? Sí, yo creo que ahora tenemos más el deseo de como, perdón, pero que como que nos interesen, que algo nos llame la atención, como que qué va a ser lo siguiente para obsesionarnos. ¿Desde qué perspectiva nos vamos a obsesionar ahora? Como yo creo que estamos buscando eso, que la realidad nos grita un poco desde qué lugar obsesionarnos. Yo creo que nosotros recibimos un poco de la realidad este grito, como de obsesiónense de estos casos porque nadie los conoce, porque nadie los nombra, porque no son visibles. Y desde esa obsesión como que nace este deseo. ¿Y también en la línea de un concierto teatral? Yo creo que sí. A mí me yo creo que sí. Yo creo que algo nos pasa con la música que... Además muy chistoso porque ninguna de las dos es muy musical tampoco, no tenemos grandes... Expertise en musical, entonces también es un poco patudo de nuestra parte, pero nos obsesiona. Porque nos encanta la música y de alguna manera es como... Bueno, no sé, yo por ejemplo... Yo no canto, no toco ningún instrumento, pero uno se pone como a hablar de la música y uno dice así como, no, porque está entrando la mitad del compás, y uno comienza como a meterse en un lenguaje que de repente dice, qué patúa, ¿por qué estoy hablando yo de esto? Si yo no sé de estas cosas, pero de repente es como que uno comienza a saber. Bueno, es que nosotros somos harto del juego del maestro ignorante, que es como también creemos mucho en eso, como no necesitas saber de nada para hacer algo, creo yo. Y creo que nos gusta meternos en desafíos y en problemas. Y también somos materias igual, somos personas también... y disfrutamos el problema, disfrutamos estar ahí no entendido nada y tratando de entender. Pero yo trato de entenderlo siempre, como yo también. De decir como... Pero claro, pero no es que diga así como, dale, voy a dirigir la música, así. No, como que uno hace ese esfuerzo también de ponerse en el problema. De aprenderlo, claro. Y no solamente aprenderlo, sino que ser capaz como de guiarlo, como además. Entonces, pero sí es maravilloso, me encanta, yo creo que la música sigue de aquí para siempre. Sí. Nunca la hemos abandonado, todas las obras. Sí, todas las obras, incluso la primera obra que hicimos siendo muy chica, estando en la universidad. También tenía su muy musical, también con Aníbal. Y lo transdisciplinar, que lo fueron consolidando a medida que... También.
Esa primera obra se hizo con una historiadora, por ejemplo. Ya estamos con Ya, perdón. tiempo. Sí. Bueno, les agradezco el espacio para esta entrevista para el canal de YouTube de Somos Tramador. Así que les deseo... Gracias a ti por Muchas gracias. Tus preguntas es siempre rico e interesante sentarse a conversar sobre a veces lo que uno hace que ni una lo tiene tan consciente, y a través de la palabra con el otro y la otra que uno empieza como a entenderse las ideas, y gracias por eso también, porque es muy interesante pensar, compartir, filosofar. Gracias a ustedes. Muchas gracias, sí, por la invitación. A Somos Tramador.